Hola, les doy la bienvenida a mi canal sobre inocuidad alimentaria. El día de hoy vamos a tratar sobre enfermedades de transmisión alimentaria, cómo estas se pueden acarrear y la importancia que estas tienen, las definiciones y todo lo que nos puede causar a nosotros dentro de la salud. ¿Qué es una ETA? Y una ETA es una enfermedad de transmisión alimentaria, es decir, es aquella que se va a originar por la ingesta, ¿sí? Por la absorción de cualquier alimento que se pudiese encontrar infectado con cualquier agente contaminante. Hay que tener en claro que las bacterias están en todo, es decir, en el medio ambiente, en nuestras manos, en el suelo, en las tablas, etc. Para que puedan causar una enfermedad, estas bacterias se tienen que encontrar en cantidades suficientes para que pudiesen afectar la salud del consumidor. Por eso cuando ustedes van a revisar más adelante criterios microbiológicos, cuando nos toque ver revisión de normas, se van a dar cuenta que las bacterias tienen límites, y estos límites quiere decir que por debajo de esa cantidad no ocasionan daño, por encima de esa cantidad son susceptibles a ocasionar daño. Esto es importante y es por eso que en la definición de ETA siempre van a encontrar que se necesita que la bacteria esté presente, pero a su vez que esté en una cantidad suficiente para que pueda ocasionar un daño. ¿Cómo es el ciclo para poder acarrear esta ETA, esta enfermedad? La ingestión de este alimento contaminado puede llegar a enfermar a la persona desde el simple hecho de poder tocarla. En la imagen ustedes van a ver un gráfico, y en el gráfico van a ver las manos. Y esto es algo que incluso la misma Organización Mundial de Salud lo establece. Nosotros tenemos bacterias, una bacteria típica, y incluso cuando se hace un análisis microbiológico del alimento y se encuentra, automáticamente sabemos que fue causa del manipulador. Se llama Staphylococcus aureus. Si nosotros no nos lavamos las manos, no nos higienizamos adecuadamente las manos antes de tener contacto con el alimento, somos una causal, ¿sí? Somos una de las causas para poder ocasionar esta enfermedad. Entonces, nuestras manos contaminadas tocan el alimento, con ese alimento se prepara la comida, la persona la ingiere y después de algunas horas puede acarrear la enfermedad. Es muy importante. Si nos pica la cabeza y nos rascamos la cabeza, antes de agarrar el alimento, tienen que lavarse las manos. Si nos agarramos la nariz, antes de agarrar el alimento, tienen que lavarse las manos. Esto es importantísimo, son prácticas comunes, lo vamos a ver a mayor detalle cuando veamos buenas prácticas de manufactura, pero esto es básico. Y entonces, esta es la forma más común como llegan bacterias al alimento y por ende hacia el consumidor. Las enfermedades de transmisión alimentaria constituyen una de las principales causas de salud pública a nivel mundial. ¿Por qué? Porque son las que acarrean enfermedades, por lo tanto acarrean gastos al sector público, a las naciones, epidemias, pandemias, etc. Estas enfermedades se pueden producir por diferentes causales. Una de ellas tenemos el consumo de agua no potable. No olvidemos lo que pasó con el cólera en nuestro país en la década del 90, que incluso acarreó muchas muertes. Comidas o alimentos contaminados con microorganismos. ¿Sí? Hemos visto cuando los niños se intoxican y causan estas enfermedades, y son varios que ocasionan gastos porque tienen que ir a los hospitales, en medicamentos, etc. Parásitos o virus presentes en un alimento. Por las redes sociales incluso vemos cuando se parten carnes y están llenas de parásitos. Sustancias tóxicas que pueden ser de origen bacteriano o químico. No olvidemos lo que ocurrió por los residuos de los relaves mineros, en donde los pescados estaban contaminados con mercurio. Lo que ocurrió en Cajamarca por temas químicos, por exceso de plaguicidas. Si nosotros nos centramos a las páginas oficiales, por ejemplo una página de rechazo concurrente que es en el FDA, y vemos cuáles son las principales causas de rechazo de un alimento. Esto es importante, lo vamos a tocar cuando veamos temas de alertas sanitarias. Es importante saber cuáles son las causales que pueden acarrear estas enfermedades. Son muchas. Todas ellas, en la mayoría de los casos, culminan en una enfermedad de transmisión alimentaria. ¿Por qué? Porque es a través del alimento donde se va a acarrear esta enfermedad. ¿Cuáles son los costos? Porque esto es importante saber que puede acarrear una ETA. Pues son muchos, y hay algunos costos que incluso no los vamos a poder cuantificar de manera inmediata. Definitivamente, si tenemos un restaurante, si tenemos un sitio donde concurre gente, tenemos la pérdida de clientes y posibles pérdidas de ventas, incluso para la industria, si es que ésta generó algún tipo de ETA a través de sus productos. Pérdidas de prestigio y reputación, porque es el nombre de la compañía, es el marca de la compañía, ¿sí? Esto es importante. Lo que hemos visto en los últimos años, cuando han entrado a los restaurantes y encuentran
llenos de plagas, de cucaracha, heces de roedores. Vimos hace no menos de 2 años un ratón saliendo en plena luz del día, y eso te da un claro síntoma de infestación, porque los roedores no salen a la luz del día. Demandas que incluso pueden generar por cuestiones legales con indemnizaciones. Aumentos en los costos de los seguros porque te consideras en un establecimiento de alto riesgo. Faltas por parte de los empleados por los descansos médicos. Si hablamos de enfermedades como un botulismo que incluso puede generar, si es que no llegamos al caso más crítico, que es la muerte, puede generar hasta varios meses de descanso médico. Baja de moral entre los empleados porque dicen, oye, estamos trabajando bajo condiciones insalubres. Vergüenza. Y algo muy importante, la necesidad de poder capacitar a las personas. Muchos pensamos que el entrenamiento, la capacitación de las personas nos genera tiempo, por ende nos genera dinero, nos genera espacios que vamos a perder en temas de productividad, pero no se dan cuenta que esta forma preventiva es sumamente importante. Habíamos hablado, una de las principales causas de las enfermedades de transmisión alimentaria es el hombre. Pues siendo esto una de las principales causas, se supone que es alguien que tiene que estar debidamente capacitado para evitar que ocurra una enfermedad de transmisión alimentaria. ¿Cuáles pueden ser estos factores determinantes para estas enfermedades de transmisión alimentaria? Uno importante son los cambios en los hábitos de vida, es decir, los diferentes tipos de consumos de alimentos fuera de casa, porque estamos propensos a agua no potable, a las malas prácticas de manipulación, a la mezcla de la famosa contaminación cruzada. En una misma tabla de picar se pican alimentos crudos y alimentos cocidos. Entonces, son hábitos importantes de vida. La utilización de alimentos no aptos, ¿sí? O de origen dudoso, por ejemplo en carnes, en el tema de los parásitos. Yo recuerdo mucho un caso que pasó hace muchos años. Estando en Huancayo, fui al mercado y vi cuando el vendedor le decía a la señora que esos puntos blancos eran grasa porque se trataba de un animal pequeño. Y eso es mentira. Cuando yo lo escuché le dije, eso es mentira. Dije, lo que esos son quistes de parásitos. Entonces es muy importante que las personas podamos conocer cuáles pueden ser estos contaminantes. Uso de sobrantes. Y acá en nuestro país estamos muy acostumbrados al consumo de alimentos recalentados. Entonces si uno cocina y esto se enfría y se guarda, ojo lo que vimos la semana pasada en peligros. El alimento se enfrió. Pasó un tiempo, por lo tanto bajó las temperaturas, acarreó bacterias y esto se refrigera. Frío no mata, frío retarda el desarrollo de microorganismos. Luego sacamos el alimento para recalentarlo, no se consume todo, se vuelve a enfriar, se vuelve a guardar. Esto ya es incorrecto. Por eso es importante que cuando hacemos alimentos para el consumo de varios días estén porcionados, para que solamente se saque la porción que se va a consumir. Si esta no se llega a consumir en su totalidad, debe ser desechada. Contaminación cruzada, y la típica contaminación cruzada son alimentos crudos con alimentos cocidos. En la tabla donde piqué cebolla, donde piqué papa cruda, es la misma tabla donde pico queso, por ejemplo, que está lista para el consumo. ¿Sí? La contaminación cruzada. Habíamos hablado de las famosas tablas de picar de madera. Estoy segura que la mayoría lo tenemos en casa. Elimínenla. La madera no es sanitaria. La madera es un material no apto para el contacto con los alimentos. Contactos de alimentos o preparaciones con productos químicos. Y por eso es cuando hablan de productos químicos como el cloro y la lejía, lo tenemos muy cerca, ¿sí? En zonas donde podemos tener, por ejemplo, conservas, los plaguicidas, los insecticidas en casa, todos tienen que estar completamente separados del producto alimenticio, porque puede ser acarreado de una contaminación cruzada. Recordemos, y ustedes los pueden ver, buscar a través de internet, la muerte de estos 2 niños que ocurrió en Cajamarca por el consumir alimentos que iban destinados a programas sociales. ¿Cuál fue el causal? Que en el mismo camión donde se trasladaban los alimentos hubo un derrame de plaguicidas, porque el mismo camión trasladaba plaguicidas. ¿Qué pasó con el alimento? Acarrió el plaguicida y ocasionó una muerte. Cocción o recalentamientos insuficientes. Habíamos hablado la semana pasada, en la sesión pasada, que las temperaturas de crecimiento de los microorganismos es amplia, entre 5 a 65 grados centígrados. Incluso para poder considerar que una salmonela esté eliminada se debe cocinar por encima de los 62 grados centígrados. Va a depender mucho también de qué tipo de bacterias. Hay bacterias que son más termorresistentes.
Entonces estas soportan temperaturas mucho más altas. Una de ellas es el Bacillus cereus o el mismo Staphylococcus aureus. Entonces es importante tener claro cuáles son las temperaturas de cocción o recalentamiento antes de poder consumir un producto alimenticio. Estos factores determinantes también pueden estar a través de la conservación a temperatura ambiente. Entonces es muy importante. Ya sabemos que a temperatura ambiente un alimento no puede estar más de 4 horas porque se considera riesgoso. La pérdida de la cadena de frío. Y entonces acá lo tenemos clarito en un ejemplo en el mercado. Pescado. El pescado se vende en camas de hielo. Lo compran en el mayorista, lo llevan al mercado minorista. En el mercado minorista está expuesto. De ahí lo lleva el ama de casa. Termina de hacer sus compras en el mercado y pasaron 6 a 7 horas desde que fue capturado. O sea, la pérdida de la cadena de frío es muy importante para la conservación de los alimentos. Una descongelación inadecuada. Acabamos de pasar hace unos 3 meses atrás fiestas navideñas. El pavo o cualquier producto congelado se descongela en refrigeración. No se puede descongelar jamás estando a 24 horas a temperatura ambiente. Alimentos preparados con demasiada anticipación al consumo. Y acá hablábamos de los buffets. Esto es importante, pero el alimento tiene que recibir siempre camas de calor. Por lo tanto, tiene que estar sujetos a recambios continuos. Limpieza, la higiene continua de cualquier superficie en contacto con el alimento y por supuesto la presencia de plagas. Algo que yo comentaba a mis alumnos era cuántos roedores, no sé cuántos, estas ratas de 4 patas aclarando, hay por cada peruano. Y por cada peruano tenemos un promedio de 8 a 10 roedores. Imagínense, se reproducen cada 3 meses. Imagínense cuánto es el nivel de infestación de roedores que existe en el Perú. Es importante para ver un tema de contaminación. Dentro de los tipos de ETA vamos a ver 2. Una es la infección y la otra es la intoxicación. Hablando sobre la infección, esta resulta de la ingesta de estos alimentos que están contaminados con aquellas bacterias o microorganismos que definitivamente son patógenos pero que no son capaces por su propia naturaleza, la bacteria, de generar toxinas. Una de ellas es la salmonela, el virus de la hepatitis A o parásitos como la famosa trichinela o que nosotros lo conocemos como triquina. Es importante saber cómo estos alimentos pueden ser las vías de transporte de esta bacteria hacia la persona. Un huevo contaminado con salmonela, cuando lo vemos a los huevos en la cáscara que tienen presencia de heces o sangre, es un claro ejemplo de que este huevo no debe ser abierto para su consumo porque puede ser perjudicial para la salud de los consumidores. Los virus no vienen con el alimento, los virus vienen en la zona donde el alimento se cultiva o se cosecha. En el caso de los mariscos, ahora que estamos en verano, tan agradables que son, que tengamos en cuenta algo y por eso hablamos del famoso doble estándar. ¿Qué es un doble estándar? Cuando se tienen cuidados especiales para productos de exportación y no se tienen los mismos cuidados para los productos de consumo nacional. Las conchas de abanico, que incluso a mí me fascinan, si no tenemos cuidado de las zonas donde se cultivan, son uno de los alimentos que pueden acarrear este famoso virus de la hepatitis A, una famosa ETA, que es conocida, que acarrea muchos problemas en la salud de los consumidores. El otro tipo de ETA es la famosa intoxicación, y esta es también causada por la ingesta de alimentos, pero aquellas bacterias que por su naturaleza generan toxinas. Una de ellas, por ejemplo, es la famosa toxina botulínica, típica en conserva. Entonces es importante tener en claro los tratamientos que reciben estos alimentos. Consideremos que esto, y les recomiendo un libro, La muerte a través de los alimentos, un libro muy bueno que habla cuando había el intercambio de las conservas y cómo en la Segunda Guerra Mundial fueron eliminando tropas a través del consumo de alimentos. ¿Por qué? Porque sabían que estas conservas estaban mal elaboradas y que no sabían a detalle qué era, pero que contenían algún tipo de veneno que causaba la muerte de las tropas del enemigo. Y esta, con los años, se descubrió que era la famosa toxina botulínica. El botulismo, o la famosa bacteria Clostridium botulinum, genera 7 tipos de toxinas. La única toxina letal es la toxina tipo E. Entonces, si por mala suerte acarreamos esa toxina, tenemos 2 horas como máximo para ser atendidos por un médico. Caso contrario, el caso más crítico es la muerte, ¿no? Y es una bacteria muy letal. La enterotoxina del Staphylococcus aureus, también en 2 o 3 horas ustedes van a tener las causales de esta enfermedad. Entonces es importante saber que la intoxicación
por un alimento es muy rápida, no puede pasar más de 3 o 4 horas donde sientes los síntomas, mientras que la infección tiene que tardar un par de días. ¿Por qué? Porque la bacteria tiene que terminar de desarrollarse en el organismo. Los principales síntomas que acarrean estas enfermedades de transmisión alimentaria son típicos: diarreas, cólicos, náuseas, vómitos, escalofríos, para algunos casos fiebre, síntomas neurológicos como pérdida de visión, ojos hinchados, en el caso por ejemplo del botulismo, dificultades renales como una contaminación, ¿sí? Visión doble en el caso mismo del botulismo. Es importante lo que puede ocasionar desde una bacteria que uno puede decir, voy a estar 2 o 3 días mal, hasta algo que puede ser incluso crónico. Esto hay que tenerlo claro para poder definir las posibles causas o la posible enfermedad que el médico tendrá que tratar a través de la contaminación por un producto alimenticio. Importante saber cuáles pueden ser estos grupos vulnerables o consumidores vulnerables. Los niños, personas ancianas, mujeres embarazadas se consideran uno de los principales grupos vulnerables. Sin embargo, no hay que dejar de lado aquellas que tienen el sistema inmunológico comprometido, por ejemplo, personas que están recibiendo tratamiento de cáncer, SIDA o cualquier otra enfermedad que va a afectar el sistema inmunológico, personas con órganos trasplantados, personas predispuestas a padecer alguna enfermedad, por ejemplo, personas con diabetes, alcoholismo, cirrosis, etc. Esto es importante porque definitivamente son personas que van a ser mucho más susceptibles a acarrear una enfermedad de transmisión alimentaria que otras que pueden contar con un sistema inmunológico mucho más alto o de mayor protección. Una bacteria que se le considera como la bacteria amigable. ¿Por qué se le considera bacteria amigable? Porque puede crecer con cualquier otro tipo de bacteria, la famosa Listeria monocytogenes. Esta bacteria se encuentra en el ambiente, en los alimentos, tiene un amplio espectro de desarrollo. A personas que, por ejemplo, están embarazadas, la Listeria monocytogenes es una de las principales causas de aborto a través del consumo de un alimento contaminado. Entonces, démonos en cuenta la importancia que tienen las enfermedades de transmisión alimentaria en un tema de salud pública. Bueno, espero que esta primera parte sobre enfermedades de transmisión alimentaria les haya sido de mucha utilidad, las definiciones, los tipos y cómo se pueden cambiar. Los invitamos a que nos sigan en la segunda parte, donde vamos a hablar específicamente de las principales bacterias o causales de estas enfermedades. No se olviden de suscribirse al canal y de activar la campanita para que le lleguen las notificaciones.